Consumir es un gesto cotidiano que nos da la oportunidad de expresar, reivindicar o actuar socialmente de manera positiva. Hoy, 15 de marzo, Día Internacional del Consumidor, pues el responsable es una fecha para reflexionar definitivamente en el actuar de todos los días sobre los modelos de consumo. Con el fin de adquirir conductas respetuosas con el medio ambiente, el consumo excesivo pues provoca el deterioro y agotamiento de los recursos naturales. Con el consumo responsable evitamos la contaminación industrial, la generación de residuos innecesarios, el derroche de recursos, el deterioro de nuestro entorno y las situaciones de desigualdad social que existen. El consumo responsable es tener la capacidad de elegir los productos y servicios no solo con base a su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental, social y por la conducta de las empresas que los elaboran. Por ello, antes de realizar una compra, hay que plantearse las consecuencias que tiene la elaboración del producto y su adquisición, si verdaderamente es una necesidad y si es la mejor opción que esté a su alcance. Debemos fomentar un consumo crítico, consciente y evaluar los efectos que causan nuestras acciones en otras personas, en el medio ambiente y en nosotros mismos. Bueno, y por supuesto, para hablar del Día Internacional del Consumidor, por supuesto también para darnos a conocer diferentes recomendaciones y qué es lo que pasa, cómo se evalúa esta actividad en nuestro país, ¿quién más que el defensor del consumidor de los derechos humanos, el licenciado Fernando Trabanino, quien está con nosotros vía telefónica? Licenciado, buenas tardes, bienvenido a TN23. Buenas tardes, un saludo muy especial a todos los televidentes hoy en el Día Mundial del Consumidor. Licenciado, iniciemos hablando de la efectividad que esto trae y por supuesto también la salud que trae el consumidor, definitivamente estar evaluando antes de consumir o antes de comprar algún producto. Es correcto, pues desde 1983 y 85 conmemoramos el 15 de marzo como el Día Mundial del Consumidor en referencia a un discurso histórico que pronunció el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en el cual daba el valor a los consumidores, pero también decía que muchas veces, a pesar de ser los más importantes dentro del mercado, no somos escuchados, y desde entonces en todo el mundo los consumidores tenemos un día para elevar la voz, un día para decir y recordar que tenemos derechos, y acá en Guatemala pues cada país visibiliza una problemática. Nosotros como institución del Procurador de los Derechos Humanos hemos visibilizado el tema del alza en los precios de la canasta básica vital, la cual limita el acceso a la satisfacción de las necesidades básicas, y por ello hoy en este Día Mundial del Consumidor, en el marco de este día histórico, pues exigimos a las autoridades de gobierno, a la DIACO y al Ministerio de Economía, que han sido totalmente infuncionales en el tema de garantizar precios justos y productos de calidad, que verifiquen, que revisen cadenas de comercialización. A los consumidores cada día nos cuesta más adquirir los productos de la canasta básica vital y no es posible tener institucionalidad de gobierno y que no sea funcional. Así que en este día histórico, en el marco, exigimos que se revisen precios, que se revisen cadenas de comercialización para que los consumidores tengamos acceso a productos y servicios de calidad, pero a precio justo. Bien, licenciado, tomando en cuenta la efectividad que trae esto y también ya escuchamos la historia del por qué se celebra internacionalmente el Día del Consumidor, pero evaluemos, la canasta básica supera el doble del salario mínimo hoy en día y el consumidor prácticamente está cada vez más presionado a adquirir lo mínimo para poder subsistir. ¿Es esto justo? Es correcto, realmente lo que yo comentaba, cada país visibiliza diferentes temas. Hoy en Europa, por ejemplo, están visibilizando derechos digitales, pero acá en nuestros países es importante visibilizar el tema de la canasta básica. Realmente no ha sido justo lo que los consumidores en los últimos años hemos pagado, hemos golpeado nuestro presupuesto familiar y realmente a las autoridades parece que no les interesa. Entonces, tenemos un presidente que no le interesa el tema del consumidor, básicamente otros temas, pero recordarle que la población, yo hoy justo me encuentro en algunas aldeas de Izabal conmemorando este día porque no es de celebración, con tantas salsas, con tanta limitación a los productos, la canasta básica no es de celebrar, sino de exigir, y ese es el llamado que hoy hacemos a las autoridades, al presidente de la República, a interesarse realmente por los consumidores de menor poder adquisitivo, los consumidores de las aldeas, del área rural, de los departamentos, en donde realmente no se tiene acceso a la canasta básica.
Ahora bien, licenciado Trabanino, si bien es cierto que muchas veces se incrementa el combustible, el gas propano y diferentes situaciones, y esto altera en determinado momento el consumo de los guatemaltecos, pero cuando estos productos bajan, pues los precios se mantienen en los siguientes o en los diferentes pues expendedores de diferentes productos a la canasta básica. ¿Qué pasa con esto entonces? Realmente correcto, tuvimos precios históricos de combustibles, reflejaron, pero lamentablemente estos no dieron impacto en los precios de la canasta básica, vital o alimentaria. Estos precios tanto fueron al alza, recordemos que los consumidores pagamos precios injustos por el tema del gas propano por casi 2 años. Y no hubo absolutamente ningún pronunciamiento contundente de parte de las autoridades. Entonces, es correcto, realmente los consumidores nos golpean nuestro presupuesto familiar, nos impiden el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, que son uno de los 8 derechos que nosotros los consumidores tenemos en todo el mundo y que las directrices de protección al consumidor lo dan. Así que yo insisto en este marco del Día Mundial, que no es de celebración, sino de exigir, de elevar la voz, saber también los consumidores que es importante empoderarse de la cultura de denuncia. Muchas veces nos da pena qué va a pasar, qué va a decir, y creo que es importante que tomemos en cuenta la denuncia, saber y empoderarnos que tenemos derechos y lo más importante, tenemos que hacerlos valer. Ahora bien, licenciado Trabanino, tomando en cuenta que el salario mínimo obviamente no está pegado a la... Muchas veces pues los guatemaltecos se ven en la necesidad de comprar aquellos productos que en determinado momento han ingresado de contrabando al país. ¿Qué pasa con esto? Se les golpea muchas veces a la economía a nivel nacional, pero no se hace nada tampoco por moderar los precios en la canasta básica o bien tratar de nivelar el salario mínimo de acuerdo a la necesidad de las familias. Correcto, lamentablemente la misma necesidad de las personas por buscar un precio más bajo muchas veces hace que se adquieran productos de dudosa procedencia, que a veces no tienen registro sanitario, que muchas veces están vencidos, en fin, que logran filtrarse al mercado nacional por diferentes puntos. Entonces también es el llamado a los consumidores a tener sumo cuidado. Creo que es importante tener certeza de qué producto estamos consumiendo, y obviamente a veces la misma necesidad de suplir esas necesidades básicas hace que los consumidores compren algún producto de dudosa procedencia, pero tenemos que los consumidores tener sumo cuidado con ello, tener la certeza de qué producto es el que estamos consumiendo, pero es básicamente eso, que al final el consumidor tiene que ver cómo día a día ajusta ese presupuesto familiar para poder llevar lo más elemental, lo más básico, y tomemos en cuenta que muchos de los guatemaltecos no tienen ni siquiera ese sueldo mínimo porque no están dentro de la formalidad. Entonces es bien complicado el tema, y por eso hemos decidido nosotros como institución del Procurador de los Derechos Humanos en el marco de este Día Mundial visibilizar este tema. Bien, gracias licenciado Fernando Trabanino, defensor del consumidor de la Procuraduría de los Derechos Humanos en este Día Mundial del Consumidor.